Dios bendiga a todos los participantes en esta hora. Agradecemos al Señor por su infinita misericordia y damos gracias al Señor por un nuevo día más, hermoso día. El Señor nos ha dado para que nos gocemos y nos alegraremos en el Señor. Y la enseñanza de hoy estaremos compartiendo bajo el tema el amor de Dios. Fíjese que a veces nosotros, como es temporada de estos días, mucha gente solamente piensa en amor, fiestas, regalos, muñequitos y otras cosas, invitaciones a comer, cenas, fiestas y todo eso. Pero la palabra del Señor nos enseña otra cosa completamente diferente. El amor es sacrificado, el amor es puro, el amor es tierno, el amor cubre multitud de faltas. Bendito sea Dios. Y la palabra del Señor la basamos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y leemos nuestra Biblia honrando al Padre, Hijo, su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué linda la palabra del Señor. Mas Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, el amor de Dios. El amor de Dios. El Señor nos amó tanto que dio lo mejor que Él podía ofrecer a su único Hijo, unigénito Hijo de Dios. Entregó por rescate a usted y a mí. Ese regalo no tiene precio. Y la palabra del Señor dice que de tal manera amó el Señor a cada uno de nosotros. Oiga, que dio a su Hijo Jesucristo. Escuche bien, el mismo Dios Padre dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Oiga, ¿qué clase de amor, le pregunto yo a los que somos padres? ¿Usted daría a alguno de sus hijos por rescatar a un borracho, a un sinvergüenza, un descarado, un violador? De verdad que solamente el amor de Dios llega donde nosotros no podemos llegar. Por eso es: de tal manera amó Dios al mundo, para que Cristo muriese por nosotros los pecadores. Escuche bien, nosotros los pecadores estamos aquí gracias a la misericordia del amor de Dios. Y la palabra del Señor sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese, tanto fue el amor de Dios que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y Él no mandó su Hijo a condenar al mundo, sino para que fuese salvo. Por eso usted, por la gracia de Dios, ahora sus pecados y nuestros pecados han sido perdonados por el amor de Dios. Y mire lo que sigue diciendo la palabra: porque dice, el que en Él cree no es condenado. Fíjese, el que en Él cree, usted que está creyendo en Cristo, ya usted no es condenado. Pero la palabra del Señor dice: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oiga, qué tremendo. La palabra del Señor lo describe todo. Este es el verdadero amor. Y la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma, la palabra es la que nos ministra a usted y a mí cada día de nuestras vidas. Solamente por el amor de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Fíjese, por el amor de Dios, usted y yo no hemos sido consumidos, porque muchos de nosotros lo que nos merecíamos, mire, era que cayera un rayo y nos acabara. Pero el amor de Dios ha sido paciente, ha sido tierno, ha sido suplidor, ha sido todo
un Dios, ese Padre que siempre hemos anhelado, el amor de Dios, el que cambia cada uno de nuestros corazones. Bendito sea Dios. La palabra, escuche bien, la palabra nos enseña a nosotros que de tal manera, fíjese, según el mundo, las tradiciones, los sentimientos y todo lo que nos rodea nos demuestra un amor completamente diferente al amor de Dios. El amor del hombre es carnal, es pasional, pero el amor de Dios es completamente diferente. El amor de Dios es una entrega total. El amor de Dios se demuestra con hechos, no solamente con palabras. Y Él dio lo mejor que tenía, su Hijo, por amor a usted y a mí. Por eso ahora nosotros le servimos al Padre, no por temor al infierno, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Oiga, por misericordia, ahora nosotros servimos a Dios. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjese, mas Dios vuelve a hablar la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con usted, para conmigo, que en vez de ser lanzados directamente al horno, al mismo infierno de fuego por la eternidad. Oiga, Cristo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, fíjese, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese qué lindo. Debiendo nosotros entrar e irnos de cabeza por todos los pecados, desobediencias, cosas feas que le hemos hecho al Señor en su propia cara, desperdiciando el amor de Dios, desechando la sangre de Cristo. A mí no me importa lo que la Biblia dice, yo voy a hacer lo que me da mi gana, mi amado. Mucha gente vive así, pero que Dios nos guarde a cada uno de nosotros y nos enseñe a entrar en cordura de acuerdo a la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escucha bien, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa cómo nos encontremos, Cristo es la esperanza de vida para nuestras vidas. Jesucristo es la esperanza para este mundo perdido. Toda persona que a Él viene, Dios no lo echa fuera, porque la misma palabra dice que todo aquel que a mí viene, ¿a quién? A Dios y a su palabra, al Padre. Todo aquel que viene al Padre, Él no lo echa fuera. Mire qué lindo. Y mucha gente se está perdiendo la bendición de vivir una vida plena delante de la presencia del Señor. Mucha gente se afana con los placeres, con el trabajo, con el pago del carro, con el pago de la casa, pero se olvida de lo más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El carro lo podemos pagar a largo tiempo, a corto tiempo. Oiga, pero las misericordias de Dios cada día, imagínense, todos los días el Señor nos regala 24 horas de vida. Nos regala oxígeno gratis, nos regala un sol gratis. Oiga, cuántas cosas, cuánta misericordia de Dios para con nuestras vidas. Y pasamos más tiempo enfrente de los teléfonos, enfrente de los televisores, enfrente de todas las actividades que hacemos. Y por último, y a la carrera, y durmiéndonos, buscamos a Dios. Eso pasa en la mayoría de los hogares. Por eso hablamos en plural para no ofender a nadie. Pero sabe que cuando nosotros sacamos tiempo delante de la presencia del Señor y empezamos a tener una íntima relación con Dios, entonces Dios se empieza a glorificar en nuestra vida. Nuestra vida empieza a cambiar para mejor. Nuestra vida empieza a caminar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, y entonces las personas empiezan a tener paz en su corazón, empiezan a tener gozo en sus corazones, mi amado. El ambiente espiritual en la familia empieza a cambiar para mejor. Mire lo que la Biblia dice, mire lo que la palabra del Señor nos sigue diciendo en Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, Efesios 2, 4, dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese,
mi amado, qué poderosa palabra, aún nosotros muertos en pecados. ¿Y quién vivía en pecado? Todos hemos vivido en el pecado y nos hemos gozado, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nuestro enfoque, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar empezó a caminar con Cristo. Y usted conoce de primera mano que solamente en Cristo hay plenitud de gozo, solamente en Cristo tenemos paz, tranquilidad, solamente en Cristo tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese lo lindo del Señor, que aún estando nosotros muertos en pecados, porque mire, la misma palabra de Dios confirma allí en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche bien, el cual opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que es mentiroso, avaro, sinvergüenza, desleal, adúltero, fornicario y otras cuantas cosas más, mi amado, creo que el amor de Dios todavía no ha sido perfeccionado en sus corazones. Nosotros, usted y yo que le conocemos, debemos deleitarnos cada día delante de la presencia del Señor. No importa los afanes, mi amado, por eso nos levantamos un poco más temprano y sacamos tiempo para hablar con Dios y entregamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestras inquietudes, los problemas diarios, las situaciones, las emergencias que se presentan en el día, las entregamos en las manos de Dios. Y dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros entregamos y depositamos todas estas situaciones en las manos de Dios, entonces la paz de Dios, escuche bien, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a morar en nuestros corazones solamente por el amor de Dios. Fíjese qué tan lindo es el Señor, porque mire, la mayoría de la gente en este momento está pensando solamente en los días que se aproximan, de las fiestas, de la comida y a dónde vamos a ir y qué voy a regalar, mi amado. Pero el Señor a través de su palabra nos enseña que el amor verdadero va mucho más allá de cosas pasajeras, cosas vanas. Mire lo que sigue diciendo Primera de Juan capítulo 3, por favor acompáñeme. Mi amado, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos enseña algo tremendísimo aquí en la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 para los que están tomando nota. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Fíjese las palabras que el mismo apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, nos deja a nosotros bien claro. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. La gente dice, así que la palabra es bien clara cuando dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjese, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Oiga, qué clase de amor para que seamos llamados hijos de Dios y nosotros hemos sido hechos como criaturas de Dios, pero todo aquel que le recibe, a todo aquel que le abre su corazón a Jesucristo y empieza a caminar y a tener una nueva relación con Dios, entonces, escuche bien, entonces la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador es hijo de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Las personas que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estos son hijos de Dios. Hay que aclararlo porque mucha gente no conoce la Escritura y no sabe qué significan estas cositas. Pero ¿cuál es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros, mi amado? El deseo de Dios es que nos convertamos en hijos y que caminemos de acuerdo a su palabra. En los hogares van a haber ciertas altas y bajas y siempre van a haber situaciones, pero el amor de Dios que cubre todas
todo pecado, mi amado. Por eso seguimos juntos, amándonos y respetándonos y apreciándonos cada uno de nosotros. Mi amado, la palabra del Señor es bien claro que de tal manera, escuche bien, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Si usted me acompaña, por favor, y esta palabra lo confirma, 1 Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Mi amado, la palabra del Señor es la que nos alimenta cada día. Primera de Timoteo 2:4. ¿Primera o segunda? Señor, primera. Primera de Timoteo 2:4. Dice la palabra del Señor así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es que todos los hombres sean salvos. No, no solamente algunos, no, todos. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi amado, dice la palabra bien claro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente el amor de Dios nos puede llevar al conocimiento de su palabra, y hay que sacar tiempo cada día para, así como tenemos compromisos con el trabajo, con los pagos, con la renta, mi amado, todas esas cosas son compromisos, pues nuestro primer compromiso es con Dios. El Señor Jesucristo nos enseña, dice que el que me ama, mi palabra guardará. Por eso usted necesita guardar la palabra del Señor cada día de su vida. Y entonces el amor de Dios se va a ir creciendo en su vida y usted sabrá lo que debe de ser, dirigido por el Espíritu Santo. La palabra es bien clara porque sigue diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjese qué linda la palabra del Señor aquí, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La gente ha venido a inventar muchas religiones y otros medios para llegar al cielo. No, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo hombre, no hay otro mediador. La popular iglesia ha enseñado muchas cosas y otras sectas por ahí que han aparecido quieren inventar otras cosas y otros nuevos libros, nuevas revelaciones. No, la palabra está escrita para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que Dios desea? Dice donde empezamos primero, Juan capítulo 3, si usted me acompaña, nos enseña claramente ahí. El Señor en su palabra nos enseña claramente a usted y a mí. Escuche bien, nos enseña claramente qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi amado, las personas que dicen, sí, yo amo a Dios, pero su vida está lejos de la voluntad de Dios. Por eso usted y yo tenemos que acercarnos cada día a escudriñar qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de algún tema en específico. Porque solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted dice que ama a Dios, usted tiene que sacar tiempo para hablar con Dios todos los días. Y entonces usted va a encontrar en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios para su vida en los casos especiales. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3. Aquí habla de la preeminencia del amor. 1 Corintios 3, 4 en adelante dice,
El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Oiga, esas palabras como que van directamente dirigidas al centro del corazón del ser humano. El ser humano está lleno, la mayoría está lleno de odio, rencor, amargura, resentimiento, falta de perdón, arrogancia, soberbia, altivez y otras cuantas cosas más que el corazón no regenerado está lleno. Pero por eso usted, según la palabra, mire lo que dice, vamos a seguir leyendo desde el versículo número 1, primera de Corintios 13, 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oiga, qué tremendo. Escuche bien, eso es palabra de Dios para nuestra vida. Es tiempo de reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. Amamos a Dios de dientes para afuera, pero con nuestros hechos a veces negamos al Señor. Miren lo que sigue diciendo ahí el 4. Dice el 4, el amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mi amado, creo que nosotros tenemos que practicar todas estas cosas para que nuestra vida en particular empiecen a caminar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Cuando uno ama, uno perdona. Cuando, uno es condescendiente. Si somos condescendientes con las personas de nuestro trabajo y con las personas de la calle, literalmente, ¿cuánto más debemos de ser condescendientes con los que tenemos en nuestros hogares? Pero bueno, vamos a seguir adelante porque veo caras serias al otro lado de la pantalla. Mi amado, sonría que Cristo le ama y nosotros también, mi amado. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios es los que nos mantiene firmes, unidos en ese amor de Dios, los unos a los otros. Usted debe afirmarse en Dios cada día de su vida, porque solamente a través del amor de Dios vamos a entrar al reino de los cielos. Mi amado, solamente, escuche bien, agarraditos de Dios y su palabra, vamos a poder entrar al reino de los cielos. Mire lo que sigue diciendo, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire qué lindo el Señor, mi amado, porque por gracia sois salvos, por la gracia de Dios somos salvos, solamente por Dios y su palabra somos salvos. Necesitamos acercarnos a Dios cada día de nuestras vidas. Solamente, escuche bien, necesitamos acercarnos a Dios. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Si usted siente que le ha fallado a Dios en algún área de su vida, mi amado, la palabra, hoy es el día delante de Dios que podemos enderezar nuestras vidas delante de Dios. La palabra del Señor dice, acerquémonos. Fíjese, no dice acérquense, no dice acerquémonos, porque usted y yo necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos pasar más tiempo delante de la presencia del Señor, necesitamos leer su palabra cada día de nuestras vidas. Es clara la palabra del Señor cuando dice acerquémonos. Cada día usted y yo y los que nos rodean, cada persona que dice que ama a Dios necesita acercarse a Dios cada día de su vida. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, mis amados. Creo que Dios ha sido directo y
hay algunas cosas que arreglar en cada una de nuestras vidas. Siempre hay algo que arreglar. Y lo lindo es que Dios es un Dios de nuevas oportunidades cada día. Incline su rostro ahí donde quiera que se encuentre y oremos. Padre Santo, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Gracias por tu amor, tu cuidado. Señor, ayúdanos a serte fieles en toda nuestra manera de vivir, Padre Santo. Padre de la gloria, en esta hora, Dios mío, nosotros estamos aquí reconociendo que solamente tú, Padre Santo, solamente tú tienes poder para glorificarte en nuestras vidas, Señor. Padre, perdona todos nuestros pecados, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Lávales, perdona sus pecados, cambia sus vidas, Señor. Dale nueva fuerza cada día para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús, agarrados y aferrados a tu gracia, Señor, y a tu poder divino, Señor. No queremos ser condenados como los demás, Señor. Queremos ser salvos de esta, Señor, perversa generación. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser fortalecidos en el hombre interior de acuerdo a tu palabra, Dios mío. Mira aquellos, Señor, que están pasando por necesidades, pruebas, luchas, Señor, situaciones diferentes, Señor. Padre, ayúdalos también, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido que la sangre de Jesucristo, Señor, cubra y limpie de todo pecado a cada una de las personas que invocan tu nombre, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Mis amados, se despide su pastor Javier Ortega. Nos vemos en nuestra próxima edición. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye bye. Mi amado, Dios les bendiga.